días a don Carlos Acuña, que nos acompaña desde Perú en esta nueva píldora solidaria, afrontando un momento excepcional que titula Desarrollo emocional de los niños en tiempos de pandemia. Don Carlos Acuña obtuvo el título de profesor en la Escuela Superior Jesuita Antonio Ruiz de Montoya en la especialidad de Filosofía, Religión y Ciencias Sociales. Posteriormente ha obtenido el grado académico de Bachiller en Educación y también el título de licenciado en Educación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima, Perú. Durante 12 años se ha dedicado a profundizar sus estudios en el campo de las ciencias humanas y sociales, orientado sobre todo a la pastoral educativa y al acompañamiento de las familias, y en 2013 ha obtenido el grado de magíster en Ciencias de la Familia en la Universidad de Santiago de Compostela, en España, de la mano de Familias Mundi, que organiza con la Universidad de Santiago de Compostela desde hace más de 18 años estos magíster. Y actualmente, después de esos estudios realizados, es profesor del área de educación religiosa en el Colegio Inmaculado Corazón, también es coordinador de pastoral de la parroquia Santa María Reina y lo compatibiliza también con ser profesor en la Pontificia Universidad Católica de Perú, enfatizando la promoción y el acompañamiento familiar, elementos que considera fundamentales para el desarrollo de los niños y de los adolescentes, con un gran fin que no es otro que formar mejores personas y mejores ciudadanos. Además de todo esto, don Carlos Acuña, entre su actividad profesional, también destaca como ponente, como dando talleres didácticos sobre la familia, la escuela y la actividad pastoral, y también ha realizado algunas publicaciones sobre valores en la familia y la pastoral en la escuela católica. Todo esto, y también como parte de la familia de Familias Mundi en Perú, pues, y su colaboración y ayuda constante con Familias Mundi, pues nos ha llevado a invitarle hoy a que participe y a que esté compartiendo con nosotros un tema de gran actualidad, porque evidentemente el desarrollo emocional de los niños en tiempos de pandemia, pues creemos que es algo que está en la actualidad y que aparte es de una gran necesidad que se considere desde el ámbito educativo. Muchísimas gracias, don Carlos Acuña, y ya le dejo con su exposición. Muchísimas gracias, Rubén, y agradezco también a don Agustín Docil por la posibilidad de compartir con ustedes este momento, este tema que es tan importante para nosotros en este momento. Hemos vivido o estamos viviendo a nivel mundial una pandemia y estamos muy preocupados por cómo están los niños en este momento. ¿Okay? En algunos países de América Latina todavía están en confinamiento, no van a la escuela. Vamos a ver justamente en la presentación cómo ellos, las normas que hay para que ellos salgan a caminar cerca de la casa, pero eviten reuniones sociales. En otros países, en Europa básicamente, ya están incluso yendo a la escuela con medidas y protocolos para evitar los contagios, ¿no? Entonces vamos a empezar con esto que es esta pequeña parte de la ponencia acerca de los niños y el confinamiento. Hay algunos estudios que se han estado realizando y que están básicamente en revistas indexadas, muy actuales, ¿okay? Hay estudios, por ejemplo, en España, en una universidad del País Vasco, es donde obtuve alguna información, otros estudios en Colombia, en Costa Rica, en Argentina, y ahí precisamente he ido viendo cómo se da esta situación de los niños y lo que están viviendo en el confinamiento. A partir de cuestionarios, de encuestas que se han trabajado con padres de familia y con niños, básicamente la respuesta es que los niños han aceptado estas normas, ¿no? De pasar tiempo en cuarentena, de no poder salir, están entendiendo los motivos por los cuales se dan también las normas. Algunos manifiestan, y que es grato escucharlo, ¿no? Están contentos de pasar tiempo en familia,
Acá en Perú, por ejemplo, hemos pasado muchísimo tiempo en cuarentena, papás, niños en casa, y de esa manera no hemos salido a ningún lado, hemos pasado más tiempo en familia, dedicando a algunas actividades que antes de repente no teníamos tiempo por el trabajo u otras actividades, ¿no? Los niños y empiezan a expresar, por ejemplo, a veces se sienten solos porque extrañan a sus compañeros, a sus amigos del colegio o amigos de repente del vecindario con los cuales jugar, ¿no? Presentan algunos síntomas, algunos elementos diferentes a lo que otras veces han vivido, ¿no? Por ejemplo, miedo al contagio común y todos o sea, todo es totalmente, digamos, dentro del contexto normal, ¿no? Hipocondría, algunos manifiestan tener síntomas, pero cuando los llevan de repente al doctor no tienen nada. Tristeza, manifiestan que están más irritables frente a cosas de repente cotidianas, manifiestan tener ansiedad, apego, de repente a los padres de familia, falta de atención en la que antes de repente en el colegio tenía incluso buen rendimiento, avanzaban rápido, al trabajar con los maestros de manera virtual, no presentan el mismo rendimiento, por ejemplo, ¿ok? No presentan la misma capacidad de respuesta frente a las preguntas o de poder desarrollar las competencias y capacidades. ¿Qué están pasando en este momento? Un mayor tiempo en pantalla, y algunos manifiestan determinados riesgos frente a lo que podría ser los niños en pantalla precisamente y expuestos a lo que el Internet también trae consigo. Eso es lo que está ocurriendo, digamos, a nivel de América Latina. En Perú especialmente lo puedo percibir, trabajo con niños de entre 8 o 9 años y también en otros países, obviamente, ¿no? Entonces, las medidas que han tomado los gobiernos frente a esto, pues, en algunos casos, como digo, los niños ya están saliendo propiamente a la escuela o a hacer algunas actividades. Aquí en Perú y en la mayoría de países de América Latina, salen, por ejemplo, como pongo aquí, 60 minutos de duración a la calle, un paseo corto, está manteniendo la distancia con otras personas, con otros niños. No está permitida de ninguna manera la circulación de niños o adolescentes que tengan síntomas, obviamente. No asistir a centros comerciales, no se les permite entrar a supermercados, a tiendas, lugares donde hay aglomeración. Aquí en Perú, por ejemplo, cines, teatros, todavía sigue, las iglesias están todavía totalmente cerradas, no están abiertas al público. Se están habilitando algunos protocolos para que las personas, bueno, se vayan preparando, pero nada de eso está abierto. Y así estamos en varios países de América Latina, ¿no? Teniendo este cuidado, lo cual agrava de alguna manera la sensación, obviamente, de los niños de sentir que no pueden realizar sus actividades con normalidad. Entonces, agrava esta situación de repente de ansiedad, de tristeza, de seguir teniendo este miedo en algunos casos, y de seguir en casa. Algunos, por ejemplo, de mis alumnos manifiestan, ¿no? En las tutorías que tenemos, algunas trato de tenerlas de manera personalizada, por tiempo no siempre es posible, conversar con algunos y te manifiestan, no, yo tengo miedo de salir, por más que pueda salir 60 minutos, prefiero no salir a ningún lado, ¿no? Y los papás los motivan, vamos en la bicicleta, damos una vuelta, algunos quieren, otros realmente no quieren salir, por el miedo, por las noticias tan terribles que van pasando. Bueno, en todos los países, y Perú ha sido uno de los países más golpeados precisamente por este virus. Entonces, la situación es bastante complicada frente a lo que manifiestan, ¿no? Además, ¿por qué puse esta diapositiva? Porque los niños están en una edad la cual necesitan precisamente interactuar, socializar. La escuela como segundo espacio de socialización es aquel en el cual, por ejemplo, los niños, y también por eso puse la imagen, pueden formar grupos de trabajo, interactuar. En el mismo juego es súper importante el asumir roles, el aprender a ganar, aprender a perder. Y, por ejemplo, desarrollar la empatía a esta edad, en primaria básicamente, que es donde se centra esta investigación que hice y que estoy haciendo prácticamente. Entonces, en primaria el niño va desarrollando esa capacidad de poder sentir con el otro, de poder experimentar lo que el otro necesita. Pero claro, frente a esta situación de no poder verse, de no poder salir, desarrollarla de manera virtual resulta bastante complicado. Familias que están armando pequeñas reuniones para que los niños se junten. Oficialmente todavía aquí en Perú está prohibido no tener reuniones sociales, familias que se juntan de alguna manera, pero yo no creo tanto por el deseo de cumplir las normas, sino porque de verdad vemos que algunos niños, por ejemplo, pasan demasiado tiempo frente a videojuegos, en la computadora,
también están perdiendo en algunos casos esas habilidades sociales que habían adquirido, sobre todo niños que presentaban algunos síntomas de repente de ser tímidos, de no entrar tan fácilmente con el grupo, han presentado ciertas regresiones en estos aspectos. Entonces, es que algunos papás, por obvias razones, se preocupan y quieren que los niños tengan que ser un contacto virtual o de repente un pequeño espacio. Es preocupante esto, porque el niño necesita estos espacios interactuar, para crecer, para trabajar en equipo, como les decía, para asumir diferentes roles, roles que le servirán en su vida también adolescente y adulta en la sociedad, de convivir, de compartir, de pensar lo que el otro necesita, de buscar el bien común, de no desarrollar esta actitud que es propia también niños, sobre todo más pequeños, ¿no? Egocéntricos, de pensar solamente en sí, de querer para ellos las cosas, pero se va dando finalmente, ¿no? Necesitan los niños desarrollar adecuadamente su autoconcepto. Y el autoconcepto a partir de estas investigaciones también que pude leer y a las que tuve acceso de manera virtual, es que realmente el niño va percibiendo, se va construyéndose, y mucha de esa construcción que hace es en relación, bueno, principalmente a sus padres en casa, los cuales están con ellos, pero ahora no tienen tanto tiempo porque están trabajando, en la interacción con sus compañeros, lo que sus compañeros dicen de ellos, influye mucho en lo que ellos realmente van entendiendo de sí mismos. ¿Okay? Eso va a determinar también en algunos casos las conductas prosociales que puedan tener. Los niños que de repente son los que caen bien y son simpáticos y se sienten acogidos por sus pares, son precisamente aquellos que van a continuar en esa línea y ellos van a autoconcebirse. Claro, yo tengo esta capacidad, los niños me quieren. Los que influyen mucho también en esto somos, porque también soy maestro, somos los maestros, que vamos dando retroalimentación al niño, ayudándolos a veces cuando se forma en el colegio algún problema en el grupo y tenemos que mediar para poder resolver las situaciones, ayudarlos a resolver los problemas. También influimos mucho en ese autoconcepto. Y al no tener de repente tanto tiempo de interacción en el colegio con otros niños y con los maestros, este espacio precisamente, o este elemento, esta formación de autoconcepto, podría retrasarse finalmente. Como también en la parte académica, digamos, hay alumnos que han, o en general, competencias que no se han podido desarrollar en su totalidad, ¿no? Sino que estamos avanzando de manera virtual, que no es lo mismo que la parte presencial. Y el niño también necesita estos espacios para desarrollar su autoestima y autoconfianza. A partir de esa autoconcepción positiva que puede desarrollar de sí mismo, obviamente se va a querer, va a sentirse seguro de sus capacidades, de sus potencialidades para enfrentar diferentes problemas. Entonces, eso es lo que necesita un niño de primaria precisamente para poder crecer, para poder desarrollarse y para ser feliz, para desarrollarse como persona en esta sociedad, ¿no? Que es, poco a poco también, y me faltó de repente ponerlo, tenemos que ver en este espacio a los niños a desarrollar precisamente lo que es la resiliencia, ¿no? La capacidad de poder enfrentar este problema, entender que no es algo que va a durar, tenemos la esperanza obviamente que no dure muchísimo más, porque es algo que podemos sobrellevar, que poniendo de su parte podemos ir superando. Eso sí es importante, y por eso acá en las recomendaciones, que es la parte ya de cierre, digamos, es importante el diálogo al interior de la familia, porque a veces los papás queremos que los niños desarrollen la resiliencia un poco como que no le hagan caso mucho a lo que sienten, vamos haciendo otra cosa, céntrate en otra cosa, pero es importante, de acuerdo a esto, validar las emociones que tienes. ¿Te sientes así? Ok, es válido que te sientas así, porque estamos en una situación y los adultos obviamente también nos sentimos de esta manera. No dicen incluso que los adultos, eso ya leí en un diario, ¿no? Acá en Perú, donde los adultos, por ejemplo, en este momento estamos de repente comiendo más que antes y haciendo obviamente menos ejercicio. Entonces, también con los adultos también presentamos eso, solo que lo resolvemos de otra manera. Los niños van a manifestar de repente esta tristeza, este deseo, o el típico que estamos escuchando ahora, no quiero ir a mi clase, tengo pereza en hacer tal tarea, no deseo hacerlo. Validarlo y tratar de acompañar a los niños desde su realidad a poder salir adelante, organizarle el espacio para, oye, pero podemos, ok, hacer otra cosa, o hacemos la tarea y después si quieres salimos a caminar un poco, a dar una vuelta, porque no podemos salir más, por lo menos hablo desde mi realidad. Entonces, importante el diálogo al interior de la familia. Entonces, justamente el hecho de poder validar sus emociones, comprenderlos desde lo que están experimentando, desde los que están viviendo,
es sumamente importante porque el niño va a poder experimentar precisamente la acogida, experimentar el cariño de la familia. Eso va a ayudar a que la autoestima, la autoconfianza, el autoconcepto se formen también adecuadamente. Ese soporte familiar va a ser un pilar para que él pueda desarrollar precisamente lo que decíamos de la resiliencia para poder enfrentar situaciones difíciles. No va a ser clave esto de validar sus emociones y darles ese espacio y tiempo para poder interactuar con compañeros a través de las plataformas que ya conocemos y también el poder pasar tiempo con su familia, de repente con la familia extendida también hacer alguna videoconferencia o algo. Ahora, por eso digo, en países, porque eso también se está viendo en Europa, en países donde todavía estamos con este tipo de normas que yo expuse, ¿no? En Perú estamos en esta situación todavía y creo que otros países de América Latina también. Entonces, viendo de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? Le estoy compartiendo básicamente desde la realidad peruana. Otro tema importante es cumplir las rutinas. Que el niño sepa, por ejemplo, que tiene un horario, eso le da también, y va a permitir con el tiempo desarrollar la autonomía. Entonces, que tenga un horario, que tenga un espacio para poder hacer sus deberes, otro espacio para jugar en casa, estas salidas que se pueden hacer en la medida de lo posible, lo que los gobiernos, por ejemplo, permitan en los países, caminar, salir un poco, hacer algo de ejercicio, pero que todo tenga también un orden. Eso al niño también le da estabilidad propiamente, ¿no? En mi caso, en el caso peruano, continuar con las clases virtuales es importante también porque sienten que el aprendizaje no se detiene, que tienen ahí una exigencia con la cual tienen que cumplir, obviamente. Es importante acompañar el proceso para que los niños no sientan que se les satura también con las clases virtuales. Ahora, acá por lo menos se ha procurado de hacer algunos horarios, las conexiones no son tan largas. El Ministerio de Educación dio por edades, dio unos rangos ahí para poder tener las conexiones que parecen bastante pertinentes, ¿no? El último punto es monitorear el tiempo en pantalla, ¿sí? Porque tenemos la tentación de repente que nuestros hijos pasen más tiempo en internet o en los videojuegos y tenemos que acompañar un poco este proceso. Justamente una investigación que hice también me hacía ver que hay niños que al pasar tiempo en pantalla o en los videojuegos perdían un poco incluso la noción del tiempo o el deseo de socializar con otros y se dedicaban solamente a eso. Pero aquellos que tenían acompañamiento de parte de sus padres, horarios establecidos, papás que se ponían incluso a jugar con ellos, no perdían estos elementos, incluso, o sea, tenían el espacio, seguían con su rendimiento académico, continuaban con sus otros espacios para socializar, o sea, organizado debe lograrse precisamente que el niño no pierda sus habilidades sociales o no se centre solamente en una cosa. Es riesgoso siempre y cuando no tenga ese acompañamiento de parte de los padres, ¿no? Esa es una pequeña investigación también que pude realizar este año. Muy bien, realmente les deseo a todos lo mejor. Dejo ahí mi correo para cualquier consulta o algo que puedan necesitar los que nos están escuchando. Realmente agradecer a Familias Mundi, a la Universidad Libre de Ecuador por esta oportunidad de poder compartir lo que estamos viviendo y esta pequeña reflexión, ¿no? Que parte de una investigación que estoy actualmente realizando. No está concluida, pero que estamos en un proceso y lo que les he compartido es un poco el adelanto a lo que sería la investigación. Muchísimas gracias, Rubén. Nada, muchísimas gracias, don Carlos Acuña, por compartir esta parte en la que ha estado trabajando en este momento y por dar eco a ese conocimiento que yo creo que es importante, que ayuda a las familias, sobre todo porque ha sido capaz de exponerlo de una manera muy concreta y muy fácil de llevar pues, toda esa información a la realidad, y yo creo que eso pues, es muy de agradecer por todas las personas que seguro que nos siguen, y pues estas indicaciones de la realidad y las recomendaciones seguro que nos van a ayudar mucho. Muchísimas gracias. Gracias.